Hola, saludos a todos los seguidores de Cube Miami. Muchísimas gracias por seguirnos, gracias por ver nuestros videos. Tenemos hoy una noticia y voy a comentar, les voy a decir la noticia es muy rápida. Es para mí, en mi opinión, es una noticia preocupante para todos los que vivimos en el condado Miami-Dade, y es que la alcaldesa de Miami-Dade, Levin Cava, está proponiendo que el condado, es decir, endeudarse o endeudarnos a nosotros por 2.500 millones de dólares para pagar por el problema de la vivienda. Pero lo que pasa es que esto, primero, cuando un gobierno local o federal o el que sea, pide a los contribuyentes dar más dinero para algo y endeudarse para algo, termina después, no se hace lo que se pide, para lo que se pidió el dinero, termina con más deuda, terminan pidiendo más dinero para pagar la deuda y es todo un desastre y el problema sigue, sigue y sigue y sigue. Básicamente, la alcaldesa está diciendo que para arreglar el problema de la vivienda, problema que es natural, es de oferta y demanda, que es grave para los residentes de Miami-Dade porque estamos pagando todos muchísimo dinero en alquiler. Si quieres comprar una casa tienes que pagar muchísimo, muchísimo dinero, pero es oferta y demanda. Hay muchísima gente entrando al condado, todo el sur de la Florida, y los precios aumentan porque no hay la oferta suficiente para cubrir esa demanda. Pero vamos a ver, la alcaldesa quiere 2.500 millones de dólares en deuda para pagar por proyectos, y de esos 2.500 millones, 800 millones van a ser destinados solamente a el desarrollo de proyectos de vivienda asequible. Es decir, del paquete de 2.500 millones de dólares para arreglar el problema de la vivienda, 800 millones, solamente 800 se van a destinar a arreglar el problema de la vivienda. Así que saquen ustedes la cuenta, quedan 1.700 millones de dólares para gastar ¿en qué? Pues dice la alcaldesa que en proyectos de infraestructura del condado. Según ella, en parques, alcantarillados, autopistas. Eso es lo que quiere la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava. Pues bueno, esa es la noticia, y el punto en esto es que cada vez que el dinero, como decíamos al principio, cada vez que el gobierno pide dinero, lo que va a pasar aquí es lo que ha pasado siempre. Piden 2.500 millones de dólares, se malgastan esos 2.500 millones de dólares, se construyen, las viviendas que se construyen a precios inflados, porque ahí de ese dinero, que es dinero público, el gobierno no genera ningún ingreso, es el dinero que te van a pedir a ustedes, van a endeudar a nosotros. Yo vivo en Miami-Dade, van a endeudarnos, 2.500 millones de dólares para el condado es muchísimo dinero, es decir, es un dinero que va a tener que seguir pagándose durante muchos años. Se va a gastar ese dinero, el condado va a quedar endeudado y van a venir el político de turno, ya no estará, pasarán años y vendrá otro político y dirá, mire, ¿sabes qué? Los que estaban antes lo hicieron mal, el condado está endeudado y seguimos teniendo el mismo problema del alquiler. Pero ahora no necesitamos 2.500 millones, necesitamos 5.000 millones. Y ahí van de nuevo a pedirle a los contribuyentes que paguen por los errores de estos políticos, que también es culpa nuestra, que somos los que elegimos mal muchas veces. A veces tampoco hay muchas opciones para elegir y vienen a meterte la mano en el bolsillo, vienen a subirte los impuestos de la propiedad y después se preguntan por qué también los alquileres son caros. Es que los impuestos de la propiedad están subiendo de una manera tremenda, que para mí, y esto es una opinión mía, el impuesto a la propiedad es uno de los impuestos más injustos que hay, porque es un impuesto a, a los propietarios de vivienda, basado en que tú tienes una propiedad que tiene un valor, pero no un ingreso que tú tienes, y solamente se aplica a los propietarios para cubrir servicios de los que disfrutan todos, aunque no sean propietarios. Lo cual, en mi opinión, es un impuesto súper injusto, y los gobiernos lo utilizan porque es fácil de hacer, es fácil de aprobar, porque los no propietarios muchas veces votan a favor de proyectos que aumentan los impuestos de los propietarios porque consideran que no es un problema de ellos en el momento, y así todo. Y lo votan porque, bueno, si tú le preguntas a alguien que no es propietario, quiere que le suba los impuestos a los propietarios para que la educación sea mejor, en una elección, pues van y votan que sí. Lo que pasa es que después la educación no es mejor y los propietarios se quedan con un impuesto altísimo. Y después, obviamente, los que utilizan esa propiedad para rentarla, pues pasan ese aumento en el impuesto a los inquilinos. Es algo básico. Pero en mi opinión es uno de los impuestos más injustos que hay. Y después lo que va a pasar es que van a seguir aumentando esos impuestos a la propiedad porque son los más fáciles de subir. Los propietarios de vivienda van a seguir con muchísimos problemas, eso sin contar los seguros que están por las nubes.
Así que tengan mucho cuidado en estas elecciones. Esto va a estar en la boleta en noviembre, cuando se va a preguntar, esto en las elecciones de noviembre se elige al nuevo presidente y también se eligen a congresistas, en algunos lugares senadores. En el caso de la alcaldía de Miami-Dade, si se llega a segunda vuelta, pues estarán en la boleta los candidatos, que hasta ahora el candidato Alexander Otaola parece ser el más fuerte para ganar a Daniela Levin Cava. Daniela Levin Cava, que es la actual alcaldesa y está tratando de defender su puesto. Otaola viene bastante fuerte para ser un candidato que no es un político tradicional, que es conocido entre la comunidad cubana, pero se tiene que dar a conocer en otras comunidades, pues está teniendo bastantes buenos resultados. Vamos a ver qué pasa en las elecciones de agosto y después si se llega a segunda vuelta en noviembre o si gana en el mismo agosto. Pues esa es la noticia, tengan mucho cuidado en esas elecciones, estén pendientes. A veces en esas elecciones de noviembre nos centramos mucho en las elecciones presidenciales, que son importantes, son muy importantes, pero hay muchísimas preguntas en esa boleta electoral que son complicadas, que pueden tener problemas para... En esas boletas electorales hay a veces muchas preguntas que impactan mucho más su día a día que las propias elecciones presidenciales. El presidente se dedica a la política internacional, algunas medidas que sí te afectan, pero muchas veces las medidas locales afectan muchísimo más. Y esta es una de ellas. Si usted permite que el condado se endeude en 2.500, el condado, cuando se habla del condado, no es un ente externo y aparte. Cuando se habla del condado es usted, porque usted es el que paga, el que financia a su condado donde usted reside. Por lo tanto, si usted permite que nos endeudemos todos en 2.500 millones de dólares, pues puede vivir confiado que no se va a arreglar el problema de la vivienda y la deuda no se va a ir, la deuda no va a desaparecer. Usted va a tener que pagar esa deuda con sus impuestos, los impuestos van a subir para pagar esa deuda y después van a venir a pedirle más dinero para arreglar el mismo problema, porque el problema de la vivienda, a menos que el condado se ponga serio, el Estado se ponga serio e incentive la construcción de nuevas viviendas para que aumente la oferta y para cubrir esa demanda creciente que hay en el sur de la Florida, estamos hablando ahora especialmente de Miami-Dade, pues hasta que no se haga eso, el problema no se va a arreglar. Es así de simple, eso es oferta y demanda. Está viniendo muchísimas personas con dinero para comprar, el número de viviendas es limitado que hay construidas y se están construyendo también algunas que son calificadas, entre comillas, de lujo. Y cuando se hace eso, pues limita mucho a las personas que residen acá, que no pueden pagar una vivienda de lujo. Pero de las viviendas, vamos a decir, normales, por decirlo de alguna manera, se están construyendo pocas y entonces eso hace que los precios aumenten. Esa es la principal razón. Mientras no se aumente la oferta y la demanda siga creciendo, pues los precios van a seguir elevados y no hay nada que puedan hacer estos gobiernos, mucho menos endeudarse para arreglarlo, porque no lo van a poder arreglar. Al menos esa es mi opinión. Esto es mi opinión sobre estos 2.500 millones de dólares que está pidiendo la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava. Muchísimas gracias a todos por vernos, gracias por seguirnos. Si se suscriben al canal, perfecto, muchísimas gracias porque así pueden ver todos nuestros videos y si lo comparten también mucho mejor, así puede llegar a más personas.